Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos ustedes. Aquí estamos, vean ustedes acá, en la revista The Watchtower de los Testigos de Jehová de diciembre 15 del año de 1991. Aquí está Watchtower, diciembre 15, 1991. Y lo que a mí me ha llamado la atención es lo que dice la sociedad Watchtower, estimados amigos, con relación a la esperanza de regocijarse ahora en el paraíso, en la esperanza del paraíso. Ahí está. Regocijándose ahora en la esperanza en el paraíso. Y dice acá la Watchtower, refiriéndose a la grande muchedumbre, dice algo que me parece que es importante recordar, ¿no es cierto? Es importante recordar lo que dice acá la Watchtower en el párrafo 17. Dice, si esa es tu esperanza, es decir, participar en el paraíso restaurado en la tierra, no dudes que los sobrevivientes de Armagedón van a ayudar a limpiar la tierra y así proveer un lugar o lugares placenteros donde los muertos serán resucitados. Dice que los funerales podrán ser reemplazados por sesiones de bienvenida para aquellos que han resucitado, incluyendo a nuestros amados que están en la muerte descansando, están en la tumba. Y pensemos también en la enriquecedora amistad o comunión que existirá entre los fieles hombres y mujeres de tiempos o siglos pasados. Dice, ¿con cuáles le gustaría a usted conversar? ¿Con quiénes les gustaría a ustedes conversar? ¿Acaso con Abel, Enoc, Noé, Job, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Rahab, Débora, Sansón, David, Elías, Eliseo, Jeremías, y así Ezequiel, dice acá también, o tal vez quisiera usted conversar con Daniel o Juan el Bautista? La Watchtower, estimados amigos, considera que todos estos personajes que he mencionado, estos héroes de la fe del llamado Antiguo Testamento, serán parte del paraíso terrenal y tú podrás escoger con quién conversar, ¿no? De repente quieres conversar con Enoc, tal vez con Noé, Job, Abraham, etc. Y termina con Juan el Bautista. Pero si tú quieres, si tu deseo sería conversar con Jesús o con cualquiera de sus apóstoles, pues no podrás tener ese privilegio. No podrás tener el privilegio de conversar con los apóstoles y tampoco con Jesús, por supuesto, menos aún, o con ninguno de los hombres de la fe del llamado Nuevo Testamento que han tenido esperanza celestial. Incluso no podrás conversar ni con Cornelio, ni podrás conversar con José de Arimatea,
no podrás conversar con muchos de estos personajes del Nuevo Testamento, porque ellos, según la Watchtower, no estarán en la tierra. Y por supuesto, no podrás conversar tampoco con el señor Russell, con el señor Rutherford, no podrás conversar con el señor Knorr, no podrás conversar con el señor Fred Franz, tampoco con Milton Henschel o cualquiera de los ungidos que están ahora en este llamado cuerpo gobernante, si les toca morir antes que venga Jesús, antes que venga el Armagedón. Así que hay personajes que no vas a poder tú conversar, que ya están muertos y que nunca has conocido. Por ejemplo, repito, no podrás hablar con Russell, no podrás hablar con Rutherford, ni con Knorr, ni con Franz, ni con Henschel, etc. Y yo me pregunto, estos señores que han dirigido la obra mundial de la Watchtower, empezando con Russell, ¿no? y pues Rutherford, estos personajes tenían más peso, eran paradigmas de la fe realmente, más que cualquiera de estos que existieron en el Antiguo Testamento, como Abel, como Enoch, como Noé, como Job. Es decir, son ellos de menos valía, esto que estoy mencionando, que los que supuestamente fundaron el movimiento de los testigos de Jehová, Russell, los estudiantes de la Biblia, y además todos aquellos que vinieron después, que dirigieron la obra de los testigos de Jehová, son estos difuntos, Russell, Knorr, etcétera, de mayor valía que cualquiera de estos que estoy mencionando del Antiguo Testamento. Cualquiera pues que tiene un poco de juicio se da cuenta pues que Rutherford, por ejemplo, era una persona que no tenía muy buena reputación, era un hombre que tenía tendencias al alcoholismo, al alcohol, se acusaba de ser hasta inclusive infiel a su esposa, se consideraba un hombre que hacía chistes colorados, ¿no es cierto?, que trataba mal a las mujeres, que era un dictador, ¿no es cierto?, que enseñaba doctrinas fraudulentas, que ya están en el tacho, todas estas doctrinas, como también las de Russell, la mayoría ya están en la basura, y las de Franz también. Entonces yo digo, todos estos personajes que están en la tumba ahora y que supuestamente son ungidos o eran ungidas, son de mayor valía. ¿Puede usted creer en un momento de su vida que Franz, Henschel, Knorr, Russell y Rutherford hayan sido mucho mejores creyentes cristianos o creyentes de la esperanza del reino que estos de acá? En realidad, estimados amigos, esto es ridículo, totalmente ridículo, porque todos sabemos pues que Russell no era un hombre del todo pues ejemplar, ¿no? Desde que él empezó a hacer negocio con el llamado trigo milagroso, ¿no es cierto? Era un hombre que tenía influencias de la masonería, ¿no? Imposible pues que sean estas personas mejores que estos que la Biblia menciona en el libro de Hebreos, capítulo 11. Lo más difícil de creer es pues que David, el ancestro de Jesús, este personaje de David, que representa en muchos aspectos al rey que vendrá, que es Jesús, su hijo, su descendiente, no tendrá pues el honor, ¿no es cierto?, de estar con su hijo en el cielo gobernando, sino que se va a convertir simplemente en un vasallo súbdito de su propio hijo, sin tener el privilegio de verlo cara a cara. Y sí, pues el señor Russell, Rutherford y todos estos que han dirigido la obra mundial, ¿no? O sea, David, quien fue un hombre que Dios aprobó, que lo vio como un paradigma de la fe a pesar de su pecado grave, fue restaurado, en fin, pero Dios lo consideró un hombre que estaba, digamos, dentro de lo que Dios consideraba un hombre
bueno, un hombre que era buen siervo, no va a tener privilegios de ver a Jesús, su descendiente directo. Y siendo que Jesús se va a sentar en el trono de David, no va a poder ver David a quién se va a sentar, al personaje, a su descendiente que se va a sentar sobre su trono. Y esto es realmente inconcebible. Tener al rey David en la tierra y a su hijo Jesús en el cielo, codeado de personas de dudosa reputación, como son pues estos dirigentes de la Watchtower que se hace pasar por ungidas. Y por eso yo digo acá, pues, la Watchtower, ¿no le pone usted también desea hablar con los apóstoles? ¿Desea usted hablar con Jesús? No, 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 eso sí, usted no puede. Usted podrá hablar solamente con estos hombres de la fe del Antiguo Testamento. Con ellos sí. Ahora podrás hablar con Abraham, Isaac, Jacob, Moisés mismo, pero de ninguna manera podrás hablar con Jesús ni con los apóstoles, ¿no es cierto? Ni tampoco podrás hablar con los ungiditos de la Watchtower que ya están muertos. Todo esto es una fábula, es un mito, es un cuento, ¿no? Es realmente una historia pues que nadie se la puede cocinar o nadie se la puede tragar. Primero, porque todos estos de la fe del Antiguo Testamento, las Escrituras dicen de que eran hombres aprobados por Dios y que tenían todo el derecho de estar dentro de la familia de Dios, ¿no es cierto? Todos estos eran personas justas, personas que esperaban la ciudad cuyo hacedor y constructor es Dios. Esperaban la ciudad de arriba. Ellos esperaban, tenían una esperanza mejor. Ellos esperaban, dice la Biblia, una ciudad. Ellos esperaban estar en esa ciudad donde sabemos nosotros que vive Jehová, Yahweh, y por supuesto estará ahí también Jesús. Y por eso estos vivían con esa fe y esa esperanza de poder verse nuevamente, no solamente entre sí, sino ver a quienes ellos anunciaron que era Jesús. Todos estos, Abraham, ¿no es cierto?, Moisés, todos estos esperaron en Jesús. Todos estos eran personas que anhelaban a Jesús. David, por supuesto, ¿no es cierto? Y los profetas, ni hablar, todos ellos hablaron de Jesús. Pero qué curioso, hablaron mucho de ellos, de Jesús, perdón. Ellos hablaron mucho de Jesús, pero no tendrán el privilegio de verlo. Y esto para mí realmente resulta una estupidez. Porque ellos anhelaban, ¿no es cierto? Como dice la Biblia, en el caso de Job, que en la carne él vería a Dios. En la carne he de ver a Dios. Y si iba a ver a Dios, también Job vería a Jesucristo. Y vería también a los hombres que supuestamente la Watchtower considera pues los ungidos, ¿no? Y en este caso tenemos pues a los apóstoles y a todos aquellos personajes del Nuevo Testamento. Porque Job dice que en la carne he de ver a Dios. Lo dijo Job, pero la Watchtower dice no. Job no va a ver a Dios, él va a estar en la tierra y él debe contentarse con estar en la tierra y verse con usted, amigo. Usted, amigo, testigo de Jehová, de la grande muchedumbre, usted podrá sí hablar con Job, pero Job no podrá hablar con Cristo, no podrá hablar con los apóstoles, no podrá Job ni siquiera conocer a Jesucristo en persona, ¿no es cierto? Tampoco el rey David, porque él se va a quedar en la tierra y va a resucitar en la tierra para la Watchtower. Y yo creo que ninguna persona con un poco de criterio y conociendo las escrituras puede aceptar tamaña mentira, semejante mentira. La Watchtower siempre ha sostenido que solamente heredan el reino de Dios los ungidos, dado que con ellos hizo un nuevo pacto. Lo que heredan la grande muchedumbre no es el reino, sino el paraíso. Entran en el paraíso. Pero el reino, como tal, está reservado para los ungidos. Y esto no lo digo yo, ustedes pueden leerlo esto en las literaturas de la Watchtower. Son los verdaderos herederos, los ungidos, los herederos del reino. Esto bajo la óptica de la sociedad Watchtower. Los de la grande muchedumbre no pueden esperar heredar el reino, sino esperan heredar el paraíso,
que será gobernado por el reino de Dios, compuesto por los 144.000 y Cristo Jesús. Pero acá nosotros nos encontramos con un problema, estimados amigos. Si vamos a las Escrituras, aquí vamos a ver, si se toman ustedes un tiempito para examinar en la concordancia electrónica, solamente un pasaje que me parece importante, el de Lucas 13:28. Dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Entonces, aquí hay un pasaje que la Watchtower, cuánto no desearía borrarlo, dado que contradice o desdice la enseñanza de que solamente el reino de Dios lo heredan los ungidos. Esta es la enseñanza de la Watchtower. Entonces, ¿cómo hacemos con este pasaje, estimados amigos, cuando dice el mismo Jesús, el rey del reino, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos? En otro pasaje vemos nosotros que Jesús dice que se sentarán en su mesa los profetas también. Abraham, Isaac y Jacob estarán sentados en su mesa, en su reino, o sea, en su propia presencia. Este pasaje de Lucas 13:28 y los que son también que hablan de lo mismo, como es el caso de Mateo, Marcos y Juan, ¿no? Nos hablan de estos personajes que estarán en la mesa mesiánica con Cristo, y no simplemente en la tierra a millones y millones de años luz, supongo yo, ¿no es cierto?, de la tierra al cielo. Aquí vemos claramente que estos profetas, estos hombres de fe del Antiguo Testamento, porque en realidad Abraham mismo, Isaac, Jacob, eran también en cierto modo profetas, y eso lo dice la Biblia. Y todos los profetas que conocemos, tanto los profetas mayores y menores, así se hace la división, los profetas mayores y menores, estarán en el reino de Dios. Serán herederos del reino. Y esto, repito, va en contra de lo que la Watchtower dice, que estos serán simplemente los vasallos o los súbditos del reino de Dios, compuesto por Jesús y sus 144.000. ¿Se dan cuenta ustedes las grandes contradicciones que tiene la Watchtower? Ellos mismos desconocen las Escrituras y no citan los pasajes que les son problema. Simplemente no los mencionan. Y los testigos de Jehová no hacen su tarea de investigar si lo que dice la Watchtower es verdad, en el sentido de que los herederos del reino son solamente los ungidos. Acá, en Lucas 13:28, Jesús dice lo contrario. Dice que estos supuestos hombres de la clase de las otras ovejas, ¿no es cierto?, estarán en el reino de Dios. Serán parte del reino de Dios. Serán los que gobiernen con Cristo. ¿Se dan cuenta ustedes? Por eso hay que examinar las Escrituras con responsabilidad y no eludir estos pasajes que comprometen las doctrinas, ¿no?, de la Watchtower de las dos clases, la doctrina de las dos clases, las dos esperanzas, ¿no es cierto? Entonces, todo esto hay que investigarlo con seriedad, con responsabilidad. Y la Watchtower debe explicar este pasaje que es muy importante, ya que para ellos el reino de Dios no es para todos los testigos de Jehová. La grande muchedumbre no componen el reino de Dios, no pueden heredar el reino de Dios, porque supuestamente Jesús no hizo un pacto con no ungidos, sino con ungidos, y los ungidos para la Watchtower son 144.000 más uno. Bueno, estimados amigos, gracias, y como siempre será hasta otro video. Chao.